Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y en este video abordaremos temas de fonología, específicamente la silabación o la teoría de la sílaba. Esta producción forma parte de los cursos ESPA 3013, Introducción a la Lingüística Compendio, y LING Lingüística General, ambos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Muy probablemente estés viendo este vídeo para poder hacer los ejercicios de la unidad 2 y para repasar lo que ya estudiamos en clase y leíste en las lecturas asignadas. Esta unidad 2 es la unidad de fonética y fonología. Por eso hay videos antes de este y videos después. De inmediato los repasamos rápido. Antes de este video está un video que se titula Fonología, contraste fonológico. En este se incluye la definición de fonema y el método de los pares mínimos para identificar fonemas de lenguas naturales. Fonología, la distribución complementaria y la intersección fonemática, en el que se discute la variación fonética desde el punto de vista interno, es decir, la distribución complementaria y la intersección fonemática. Se define también el término de alófono. Ese concepto se aborda más ampliamente en el tercer video, cuando se integran las variables sociales y se discute la variación socialmente condicionada. De modo que entramos en la microvariación dialectal y la variación interdialectal. Luego tenemos este video que está dedicado a la silabación y por último hay un video de recapitulación en el que se recogen los términos abordados en los videos anteriores y se hace un resumen con definiciones claras y precisas. Una mirada a la sílaba. Existe un mito, sobre todo se da en la enseñanza de las lenguas. El mito es que la sílaba es un soplo o una exhalación o que se puede medir con un aplauso. Estas son impresiones un poco que tienen poca base científica, de modo que la lingüística intenta proponer una explicación empírica científica para el concepto de sílaba. La propuesta lingüística es que la sílaba no es un soplo ni un aplauso, ni se mide de esa manera, sino que se mide y se determina a base de la sonoridad de los segmentos que la constituyen. Es decir, la sílaba es un continuo de sonoridad, desde menos sonoridad hasta más sonoridad. Si tienes dudas sobre el concepto de sonoridad, repasa tus notas de la clase, específicamente las de fonética articulatoria, o si te asigné un video relacionado con fonética articulatoria o una presentación, repásalo. ¿Qué será esto de un continuo de sonoridad? Bueno, pues sabemos que los segmentos, los fonos, se acomodan en secuencias discretas, que no siempre son simples continuos. Sabemos que las palabras tienen lexemas, morfemas y pedazos, segmentos de ellos, que tienen cierto significado y que tienen cierto principio y fin. Eso es lo que significa discretas, que son divisibles. No solo hay segmentos, sino que hay grupos de segmentos que se forman en uno un poquito más grande. Esas serían las sílabas. ¿Cómo determinamos esa división de segmentos en unidades más grandes de fonos? ¿Cómo sabemos que los fonos se agrupan entre sí para formar conglomerados de fonos un poco más grandes que el original? Es decir, sílabas. ¿Seguimos el sistema de la escritura? No, porque la escritura no le interesa a la lingüística. De modo que hay que proponer, hacer una propuesta científica, una propuesta empírica que podamos demostrar y medir. Y que además tiene el compromiso de dar conocimiento acerca de la gramática universal del hablante, cómo los hablantes de todas las lenguas acomodan sonidos de distintas lenguas en su mente y crean una gramática fonológica. Bajo ese propósito, bajo esa sombrilla de metas, es que se agrupa la teoría de la sílaba. ¿Verdad? Sabemos que la meta común es definir esa gramática fonológica. La sílaba es crucial en esa conceptuación porque implica
cómo dividimos esas unidades de fonos para finalmente formar palabras. ¿Cómo lo hacemos? Veamos. La propuesta lingüística es que las unidades de fonos se llaman sílabas y comprenden un proceso mental. Esas unidades se conocen como sílabas y comprenden un proceso fonológico, es decir, puramente mental. Por eso se suscriben a patrones articulatorios, sobre todo la sonoridad y el modo de articulación. En el video sobre el contraste fonológico estudiamos que para los hablantes de una lengua hay sonidos que son pertinentes, por lo tanto se crean cajitas o esquemas relacionados con esos sonidos, esos fonos que son distintivos, que crean distinción de significado. Esas cajitas también tienen que ver con la sílaba. Esas cajitas, digo entre comillas, usándolo como metáfora. De modo que el hablante percibe cambios en la sonoridad y en el modo de articulación, y esos son los dos criterios principales que le indican dónde termina una secuencia y dónde empieza la otra secuencia, es decir, cómo se forman las sílabas de su lengua. Por ejemplo, Radford y compañeros en su texto Introducción a la lingüística nos indican que los japoneses adaptaron la palabra sprint como supurinto. Ellos cuando escuchan sprint escuchan supurinto porque su gramática mental de fonos, de fonemas, acomoda sprint en cajitas en las que cada sílaba tiene que tener una vocal, porque si no, no se puede formar una palabra. Por eso aparece supurinto versus sprint. Para poder describir por qué ocurre este proceso, por qué los hablantes de una lengua adaptan palabras de otra lengua a sus sílabas, es que se ha creado o se creó la teoría de la sílaba. Nació de esa pregunta, de un estudio comparativo en las lenguas. Claro, ¿por qué es comparativo en las lenguas? Porque recuerden que la meta de la gramática generativa es describir la gramática universal. La idea es entonces poder contar con una teoría que le aplique a todas las lenguas, es decir, con un principio, y que a la vez tenga parámetros distintos en cada lengua. Cada lengua interpreta ese principio con parámetros distintos, de una manera distinta. Entonces vamos a definir la sílaba y ver cómo cada lengua precisa esa definición de la sílaba o interpreta o acomoda esa definición de sílaba o esa delimitación de lo que es una sílaba para su lengua o para su sistema particular. Para proponer una estructura de la sílaba que sea universal, clasificamos los fonos en clases naturales. Las clases naturales se determinan a base de características articulatorias compartidas. Como ustedes saben, el alfabeto fonético internacional contiene todos los fonos posibles. Dentro de esa posibilidad o esa plausibilidad de fonos, hay algunos que se pueden agrupar, depende las características que compartan, de acuerdo con el modo de articulación, el punto de articulación y la sonoridad. Para la sílaba hay unos cuantos, unos 5 que son pertinentes, es decir, para proponer la teoría de la sílaba o la estructura universal de la sílaba. Estos son los sonidos oclusivos, los africados y fricativos, los nasales, los aproximantes y las vocales. Estos grupos de sonidos o clases naturales determinarán cómo se forman las sílabas en las lenguas. Habrán observado en este diagrama extraído del manual de Hilton Allers Fonética y Fonología del Español que agrupamos los fonos en dos grandes clases, los obstruyentes y los resonantes. Los obstruyentes incluyen los oclusivos, africados y fricativos, y esos son los que menos posibilidades tienen de formar sílabas.
Por otro lado, en los resonantes ubicamos los fonos nasales y los aproximantes, y esos son los que más posibilidades tienen de formar sílabas, además de los núcleos silábicos por excelencia, que son las vocales. De modo que si trazamos un continuo, ahí ven la flecha que baja, mientras en la gráfica los obstruyentes, los oclusivos, africados y fricativos tienen menos probabilidad de generar una sílaba, mientras que los nasales, los aproximantes y los vocoides, es decir, las vocales, tienen más probabilidad de generar una sílaba o de formar una sílaba en una lengua. Si le damos una mirada a la estructura de la sílaba que propusieron los lingüistas estructuralistas y que han seguido adoptando los generativistas, encontraremos un ejemplo como el siguiente. En este caso escogí la palabra transportación, que es una que estudian Radford y compañeros en su texto Introducción a la Lingüística. Observen que le coloqué la velar, transportación, porque pues serían puertorriqueños y en español puertorriqueño tendemos a velarizar esa nasal que usualmente es alveolar, pero en este caso es velar, transportación. Tenemos transportación, transportación tendría esta estructura silábica si recogemos su primera sílaba, trans. La sílaba trans tendría un ataque que se compone de dos fonos, tr, pero en otros casos puede ser un fono o en otros casos no puede existir un ataque, no hay un ataque. En este caso la palabra transportación o la sílaba trans, mejor dicho, la sílaba trans tiene una rima que a su vez tiene un núcleo que es A. Los núcleos en español suelen ser vocálicos, suelen ser una vocal, y tiene también una coda, que es la última parte de la sílaba que viene después del núcleo y que suele componerse de consonantes usualmente bastante sonoras. En este caso hay una N, que es una N, la alveolar nasal sonora, y la fricativa alveolar sorda trans. De modo que hay dos consonantes, pero la coda también puede componerse de un solo fono o de ningún fono. Nosotros tenemos recapitulación, por ejemplo, el re tiene un ataque y un núcleo y no tiene coda. De modo que lo que sí tiene que tener una sílaba siempre es el núcleo. El núcleo no puede faltar en una sílaba. El ataque y la coda pueden variar, pero siempre la sílaba tiene que componerse de una rima y esa rima siempre tiene que tener un núcleo. Repasando, tenemos la sílaba, tiene un ataque que puede tener un fono o dos fonos. Además del ataque tiene una rima que a su vez se subdivide en un núcleo, en español es vocálico siempre, y una coda que puede ser un fono o dos fonos, siempre son consonantes en español y también pueden no aparecer, pueden estar ausentes. Puede terminar la sílaba con la rima constituida por un núcleo, re, pa, te, y ya, se acabó la sílaba. El ataque, a la palabra ataque en algunos libros, aunque los traduzcan al español, van a encontrar la palabra onset en lugar de ataque. Esa es la palabra en inglés para el término. Es curioso el origen de esta traducción que se mantiene en inglés, porque la razón es anecdótica. Les cuento que la razón suele ser que a partir de los ataques violentos que ha habido en algunas universidades de Estados Unidos, por sensibilidad se ha ido eliminando el lenguaje alusivo a lo bélico, de modo que cuando en los cursos de español en Estados Unidos se queda onset para no aludir a ataques. Esa es la anécdota que les cuento. Repasando, tenemos la sílaba, ese simbolito griego lo usamos para significar una sílaba, se compone del ataque, la rima tiene un núcleo, en español suele ser vocálico, y también tiene una coda, que en español suele constituirse por consonantes o simplemente no estar. ¿Qué sucede con secuencias como en 54 y en 55?
¿Por qué en español podemos tener gran pero no rgan? Porque podemos tener clan pero no el can. Porque podemos tener plan pero no el pan. En 55, porque podemos tener cuán pero no wucan. Porque podemos tener quién pero no iken. Esa es la pregunta fonológica, porque es la pregunta que quiere investigar cómo es nuestro sistema de acomodar las sílabas, porque podemos tener unas y otras no, porque rgan, el can, el pan, huecan y iken y iken no son plausibles en español, porque yo puedo predecir que si me voy a inventar una palabra en español, o que si una persona o una comunidad de habla con mucha innovación lingüística, con mucha inventiva, se inventan palabras nuevas, lo más probable es que nunca se inventen palabras con secuencias como esta, el pan o el can. Es muy poco probable. ¿Por qué? Esa es la pregunta que intenta contestar la fonología. ¿Por qué estas combinaciones no son posibles en español? ¿Por qué las palabras inglesas como smoke pasan al español como smog? Y esa es una pregunta que contestaremos más adelante. Para contestar preguntas de este tipo en las lenguas naturales, podemos acudir a la teoría del pico de sonoridad. Estos fenómenos pueden explicarse con la teoría del pico de sonoridad. En unas lenguas, los núcleos silábicos tienen unos requisitos de sonoridad más restrictivos que en otras lenguas. En unas lenguas, los núcleos silábicos tienen un requisito de sonoridad, una regla de sonoridad o una necesidad sonora más restrictiva que en otras lenguas. Es decir, que el principio sería el pico de sonoridad, el parámetro sería cuán restrictivo, cuán plausible es esa necesidad de sonoridad. Pero antes de llegar a ese parámetro, ¿qué es eso de pico de sonoridad? ¿A qué nos referimos con pico o límite de sonoridad para formar una sílaba? El pico de sonoridad indica que el grado de sonoridad de una sílaba plausible debe aumentar de forma continua hasta un pico y quedarse ahí, o descender de forma continua después de ese pico. Esta conceptuación, o más bien el desarrollo de esta conceptuación que viene de la lingüística estructuralista, se lo debemos a una gran mujer lingüista llamada Elizabeth Selkirk. Ella es profesora en la Universidad de Amherst en Massachusetts, y ahí la tienen. Me gusta destacar el trabajo de las mujeres lingüistas porque lamentablemente en muchas ocasiones no se reconoce, y lo cierto es que muchas mujeres han aportado conceptuaciones teóricas complejísimas a la fonología, la sintaxis y la semántica. De modo que destacamos el trabajo de Elizabeth Selkirk. Si leen el libro de Radford, se van a dar cuenta que ellos, Radford y compañeros, no la citan a ella y no les reconocen el desarrollo de esta teoría. De modo que, pues, lo hacemos en este vídeo y en este curso. Los grados de sonoridad, según la teoría del pico de sonoridad, acomodan en una estructura silábica o en una estructura de medición silábica los fonos de los menos sonoros a los más sonoros, es decir, las secuencias de menos sonoras a más sonoras. Empezamos con las oclusivas. Las, los sonidos oclusivos o las realizaciones oclusivas tienen menos probabilidad de tener sonoridad o de formar sílabas o de formar núcleos silábicos. Esa clase natural que está dentro de las obstruyentes tienen menos probabilidad de ser núcleos de sílabas. En segundo lugar tenemos las fricativas y en el caso del español también las africadas. Estas obstruyentes tienen también menos probabilidad de formar sílabas. Proseguimos con las nasales. Luego tenemos las aproximantes en las que se acomodan las deslizadas y las vibrantes.
es decir, las llamadas líquidas, también la L, lago, L, R y N. Pueden buscar las aproximantes en la gráfica de clases naturales y ahí las encontrarán. Y por último, las vocales, que son las reinas de las sílabas, son las que forman sílabas por excelencia porque son las que más probabilidad de sonoridad tienen. Cuando pronunciamos vocales siempre vibran las cuerdas vocales. A, E, I, O, U. Siempre las vocales producen vibración en las cuerdas vocales, así que son las más sonoras. Son los sonidos más sonoros de las lenguas. Por lo tanto, tienen más probabilidad de formar sílabas. El continuo iría de este modo, de arriba hacia abajo, comenzando con las oclusivas, siguiendo con las fricativas y africadas, luego las nasales, las aproximantes y las vocales, que son las que indican el pico de sonoridad. Vamos de abajo hacia arriba porque la teoría es pico, así que vamos a buscar un pico y el pico es arriba. Continuando con el ejemplo de trans versus rtans, trans sílaba plausible o posible versus rtans sílaba no plausible, no posible en español, aplicamos la teoría del pico de sonoridad para generar una gráfica en la que el 1 representa la menos probabilidad de sonoridad y el 5 representaría el pico máximo de sonoridad. En español tenemos T, comienza la sílaba trans, esa oclusiva dental sorda, así que está en el número 1, es oclusiva. Luego tenemos R, esa vibrante simple, que sería una aproximante según la teoría del pico de sonoridad, así que iría en la 4. Luego tenemos la vocal, el núcleo silábico. Luego tendríamos en 3 la N, que es la nasal, y luego la fricativa alveolar sorda, que es la S, la S. ¿Hay un pico de sonoridad? Veamos. Empieza con el ataque, sube continuamente, en A llega al pico, que es 5, y luego baja continuamente. ¿Hay un pico? Sí, es una sílaba plausible. En español llega al pico máximo, que es la vocal, pero en otras lenguas pudo haber llegado a 4, a 3 o a 2, y si seguía el pico de sonoridad, es decir, si empezaba, subía, llegaba a un pico y luego bajaba en un continuo, podía ser una sílaba, como veremos más adelante. Veamos qué sucede con rtans. Rtans empieza en el 4, que es una aproximante de R. Luego prosigue con T, que es la oclusiva, así que está en el 1. La A, que es la vocal, llega al 5. La N, la nasal, llega al 3. Y la S, la fricativa, llega al 2. Desciende, vuelve a subir y desciende en un continuo. ¿Es una sílaba? No, no es una sílaba. De modo que en esta secuencia realmente, si fuéramos a hacer una descripción de una gramática universal, no habría una sílaba, habría dos sílabas. La sílaba que se compone de R y la sílaba tans. De modo que tenemos un pico en R, el pico desciende y empieza una nueva sílaba, tans. Esa secuencia, esa posibilidad sucede en otras lenguas, pero en español, para que sea una sílaba, tiene que tener una vocal, igual que en japonés. Las sílabas tienen que componerse con el pico máximo, que es la vocal, en la posición de su núcleo. El núcleo silábico tiene que ser una vocal. De modo que en español, trans es posible, sigue un pico, empieza, asciende continuamente, llega a un pico y desciende continuamente. Rtans no es posible porque al comenzar inmediatamente desciende y luego vuelve a ascender, lo que sugiere que en lugar de una sílaba hay dos. Y en español, por su parámetro, r no sería una sílaba porque no es un núcleo vocálico. Vamos a practicar un poquitito.
Utilice la teoría del pico de sonoridad para explicar por qué en náhuatl la secuencia tl constituye una sílaba, mientras que en español no es posible. Usando el método Dora la exploradora, puede darle pausa y esperar a ver si usted se lo contesta y luego ver la contestación. ¿Cuál es la respuesta? En náhuatl el pico de sonoridad llega hasta las aproximantes. Podríamos decir que si dibujamos la sílaba, por ejemplo, de náhuatl, huatl, tenemos que empieza en la oclusiva, asciende a un pico de sonoridad y sigue la teoría del pico de sonoridad porque llega hasta aproximante, que es o, y se queda ahí. Y eso es lo que dice la teoría del pico de sonoridad. Empieza, asciende continuamente y se queda hasta ahí, hasta un pico, o desciende continuamente. En este caso, tl empieza, asciende a un pico y se queda hasta ahí, al pico de aproximante. De modo que en náhuatl el parámetro es menos restrictivo que en español. En español es más restrictivo porque el español dice, para que sea sílaba tiene que ser vocal. Así que el núcleo tiene que llegar hasta el 5. En náhuatl te dice, bueno, para que sea sílaba tiene que llegar hasta el 4, hasta aproximante. Y por eso tl puede ser una sílaba y en español pasa a T. Chocolatl, chocolate. Guajolotl, guajolote. Porque como en español tiene que haber una vocal en la posición de núcleo de sílaba, automáticamente nuestra mente sin querer la coloca. Y ya me adelanté a la respuesta de la próxima pregunta. Explique por qué las palabras inglesas como smoke pasan al español como smog. Por esa razón, en inglés el pico de sonoridad podría llegar hasta las fricativas bien bajito en el 2, mientras que en español llega a las vocales. Exactamente la misma razón. Los exhorto a que en sus libretas dibujen el pico de sonoridad de smog versus smoke y el pico de sonoridad de náhuatl versus en español náhuate o chocolatl versus en español chocolate, para que vean gráficamente y empíricamente por qué la teoría del pico de sonoridad contribuye a explicar el comportamiento lingüístico de las gramáticas fonológicas de cada lengua, como cuáles son las restricciones en cada lengua y cuál es el universal. De hecho, cuando estén haciendo los ejercicios se encontrarán con una situación problemática y se preguntarán, ¿qué voy a hacer cuando estoy dibujando una sílaba y tengo una secuencia que puede acomodarse en el ataque de una sílaba o en la coda de otra sílaba? A continuación explicaremos qué hacer si le sucede eso. Esa situación no es exclusiva de ustedes, estudiantes de lingüística. Les ocurrió a los primeros fonólogos que se dedicaron a desarrollar estas hipótesis y teorías. Por eso surgió el principio del ataque máximo. Tenemos, por ejemplo, palabras en las que hay sílabas como postre y en español nos preguntaríamos, bueno, postre y postre, ¿cuál de las dos posibilidades tengo? Esa st, la t, la oclusiva dental sorda, la coloco al final de pos, porque sigue el pico de sonoridad, post, baja de fricativa a oclusiva, así que desciende, o la coloco en el ataque de la próxima, tre, la coloco al final de la sílaba anterior, como está en el lado derecho, post, re, porque sigue el pico de sonoridad, p, o, s, ch, fricativa, oclusivas, desciende, o la coloco en el inicio, en el ataque de la próxima sílaba, como está en la izquierda, postre. Ch, oclusiva, r, sería aproximante, así que sube, y e llega al pico y se queda ahí, que sigue la sílaba, la teoría del pico de sonoridad. ¿Dónde la acomodo? ¿Al final de la sílaba anterior o al inicio de la sílaba siguiente?
El principio del ataque máximo establece que cuando una consonante podría ubicarse en dos posiciones, la colocamos en el ataque onset de la próxima y no en la coda de la anterior. Por lo tanto, ¿cuál de estos dos diagramas sería el correcto? El de la izquierda, postre. ¿Por qué es de esa manera? Bueno, el principio del ataque máximo proviene del estudio del acomodo fonológico, pero también del morfológico. Y aunque en ocasiones tenemos el prefijo post, lo que se explica es que en esas ocasiones el prefijo post se distingue con una cierta pronunciación uniendo la t a pos versus en otras palabras como postre, en las que esa t perdió su valor de ser un prefijo o ser parte de un prefijo y simplemente se forman dos sílabas, postre. De modo que cuando esté haciendo los ejercicios ya sabe qué hacer cuando se encuentre en una situación como esa en la que tiene una secuencia, un fono que puede acomodarse en la sílaba anterior o en la próxima, en la coda del anterior o en el ataque de la próxima. Según el principio de ataque máximo, iría en el ataque de la próxima. Haciendo una reflexión de nuestras metas como lingüistas generativos, queremos describir la gramática universal y la gramática de las lenguas. Como lingüistas del español queremos describir la gramática del español. Desde el nivel fonológico queremos describir la gramática fonológica. Si aplicamos esta teoría, entonces tendríamos que el principio es la teoría del pico de sonoridad, el parámetro, cómo cada lengua restringe el pico de sonoridad. El español restringe el pico de sonoridad a la regla de que tiene que llegar a la vocal. Para que se forme una sílaba, la secuencia tiene que tener un núcleo vocálico. Otro ejemplo, el principio es el ataque máximo, el parámetro, cómo aplico ese principio a la restricción de cada lengua y cómo lo relaciono con las morfologías, con las formas de las palabras de cada lengua y el significado que conllevan, es decir, prefijos, sufijos, afijos, etc. Por esta razón, la silabación es fundamental para entender el lenguaje humano como una gramática universal. No lo estudiamos porque sí o para complicarnos la vida, sino porque es una forma más científica y más objetiva o más esquemática de analizar un concepto que se ha entendido tan poco como la sílaba. No es lo mismo entender la sílaba como un soplo o como un aplauso que entenderla como una secuencia de una sonoridad que podemos representar gráficamente, probar y, más importante, predecir. Podemos hacer predicciones acerca de la gramática fonológica del español. Yo puedo predecir que si un niño hablante de español se inventa una palabra, no se va a inventar una palabra como rtans, sino que se va a inventar una palabra en la que ocurre trans, porque va a seguir intuitivamente, implícitamente, tácitamente, innatamente, de manera innata, el principio de sonoridad. El próximo vídeo sería el de la recapitulación. Ya hicimos los postulados más teóricos y por qué estamos estudiando este material que puede ser un poco complicado técnico. De modo que lo que nos queda sería recapitular toda la parte de fonología de la unidad de fonética y fonología para proseguir a las próximas unidades de esta introducción a la lingüística, al estudio científico del lenguaje humano. ¿Qué quedaría ahora? Pues hacer los ejercicios para asegurarse que hemos aprendido estos conceptos y los podemos aplicar. Hacer el ejercicio 2, que muy probablemente es para nota, en la sección en la que usted esté, y prepararse para el examen, pero más importante, tratar de entender estos conceptos, problematizarlos y ponerlos a prueba. Si tiene alguna pregunta, recuerde que me puede escribir en mensaje directo de la plataforma virtual, sea Moodle o Edmodo, la que esté usando en ese momento, en ese semestre,
o en mi correo electrónico institucional hector.aponte2@upr.edu. Los veo en el último vídeo, que es el de recapitulación, el último vídeo de esta unidad de fonología, de fonética y fonología, y proseguimos con el curso. Hasta luego.